ese histórico Venezuela. Trabajo a ritmo, su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Pues me quedé en un lugar muy oscuro. Yo trataba de disimular todo, pero era muy oscuro ese lugar. Estaba en total depresión y con excesos. Yo estaba totalmente muerto, sepultado, con palas de cemento y concreto totalmente, o sea, estaba totalmente hundido como actor. Nos tenían totalmente sobreexplotados, trabajábamos casi interdiario, a veces nos daban hasta alcohol o licor para nosotros poder mantenernos y otro tipo de sustancias para poder cumplir con una gira tan extensa y tan comprometedora. Y llegamos a ustedes gracias a Selex Samsung, Frigilux, te regalamos tiempo, Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras, Chocolate San Moritz, el placer del chocolate, Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan, Radical Shoes, es hora de un cambio radical, calzado radical, Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia, Intilac, tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Wobadis, agencia de viaje y turismo. Te mostraré aquí, enfrente de ti, el fuego que encendiste en mí. Pocas figuras venezolanas representan mejor el torbellino de los años 80 como Gabriel Fernández, conocido como el Chamo Gabriel. Luego de ser acosado sexualmente en un fallido ingreso a Menudo, se convirtió en el más exitoso miembro de la agrupación venezolana Los Chamos. Sin embargo, su trepidante ascenso a la fama fue tan vertiginoso como el sensacionalismo que su presencia generó en los medios de prensa. Gabriel lo probó casi todo para conquistar el triunfo. Fue rechazado como actor en la telenovela Cristal en Venezuela. Después viajó a México, donde trabajó con Yuri, Thalía y Adela Noriega, y a su regreso al país consagró su nombre artístico. Desde la ciudad de Los Ángeles, donde rueda un cortometraje, abre espacio para repasar una carrera de luces y de sombras y dejar por sentado el amor que siente por sus hijos. Yo entré a Menudo, a la agrupación Menudo, que fue como mi primer comienzo, en un festival que había en Venezuela de Guillermo Fantástico González, que se llamaba Fantástico, y estaban buscando a unos chiquillos para armar un grupo, y ese grupo se llamaba Los Póker. Y fíjate que nada más teníamos 3 semanas de preparación, había un grupo que se llamaba Los Ángeles de no sé qué cosa, que ya tenían como 6 meses en ese festival llevando toda la batuta. Nosotros nos presentamos y ganamos ese festival en Fantástico y quedó consolidado esto de los póker. En una de esas, Luis Vascarán, Iñaki, conocido como Iñaki, tuvo un encuentro con Edgardo Díaz y creo que le mostró las fotos y ahí Edgardo invitó a 2 de la agrupación de los póker, entre esos estaba mi persona. Había un casting porque estaban buscando el que iba a ser el que iba a reemplazar a René de Menudo. En la dinámica de cambios de Menudo, la banda juvenil se abrió a la incorporación de talentos fuera de Puerto Rico en el año 1981. El venezolano Gabriel Fernández fue llamado a conformar la agrupación. Pues yo llego, este señor se me queda viendo, sí estaban casteando a varias personas, me colocaron el traje de uno de los Menudos, no sé si era el de René, y deciden que yo iba a ser el que tenía que reemplazar a René. Para mí fue una emoción muy grande, pues pertenecer a una agrupación a la cual yo admiraba muchísimo, se me brindó esa oportunidad en ese momento. La pregunta que nos hacemos es si fuiste realmente el primer Menudo venezolano.
Pues sí, literal, una corta estadía, pero fui el primer menudo venezolano. Después estuvo Jonathan Montenegro. Es el sueño, era el sueño, para mí era un sueño. Y pues ya venía de esta preparación de este grupo llamado Los Póker, que ese grupo pertenecía a la escala musical y teníamos un coreógrafo que se llamaba Jim Huntley. Ahí nos prepararon, nos dieron clases de canto, baile, porque me hicieron una prueba, el señor Edgardo y Joselo, que era el coreógrafo de Menudo. Ellos deciden que yo me tenía que ir a Aruba, empezarme a preparar, porque ya iba a empezar mi primer concierto. En ese viaje a Aruba, pues todo fue muy corto. ¿Qué pasó? Que un día me separan de la agrupación. Edgardo, Luis, Joselo, me dicen que me tengo que ir a un hotel por X razón, que me tenía que separar de la agrupación, pero cuando llegamos a ese hotel, ¿qué es lo que pasa? Que me dicen que no hay más habitaciones. Y me dicen que tenemos que compartir en una habitación los cuatro, o sea, 3 adultos y un menor de edad en ese momento. Y resulta ser que cuando estoy en la habitación, a mí me tocaba compartir la cama con este señor llamado Edgardo Díaz. Y ahí empezaron mis alarmas a sonar, porque era joven, pero no era tonto. Sabía que algo extraño estaba pasando y era algo como que no me daba muy buena vibra. Entonces cuando yo llego a esa habitación, a compartir, supuestamente ya teníamos que acostarnos, yo escucho que este señor me empieza a hablar de que su abuelita, que estaba falto de cariño, que se sentía como solo, como esto y como lo otro. Y a mí no me gustó lo que estaba pasando. A mí nunca me abusaron, pero el hecho de estar 3 adultos y esta persona al lado de una cama contándome de que está falto de cariño, para mí ya empezó un abuso. Y no me sentí bien, que me paré de la cama, no quería compartir ahí, me fui al pasillo y me sentí tan mal que me dio por llorar. Y ese darme por llorar, pues me convirtió en el berrinchudo de ese momento, que al siguiente día me estaban montando en un avión, por berrinchudo, por llorón, que bendito sea el llorón, que me mandan para Venezuela, y se terminó mi sueño de ser un menudo. En testimonios recientes, algunos miembros de Menudo han hecho públicas las denuncias de acoso sexual. Cada vez que veo un testimonio como el de Roy, testimonios como los que dice René, testimonios como muchos, y muchos que se quedan callados, que no sé si es por miedo o por cualquier cosa, que se quedan callados y no alzan su voz. Mi parte solidaria es que mi boca no va a estar callada para contar lo que pudo haberme pasado, y que esa situación está totalmente, yo estoy totalmente puesto para dar la cara y no quedarme, como te dije, valga la redundancia, quedarme callado ante tal situación. Después que salgo de Menudo, pues yo seguía, porque el yo artista no para. Y pertenecía al grupo Thalía de Carmelo Castro. Ahí empecé a hacer teatro infantil. Eso fue por alrededor de 8, casi un año. Hice una obra llamada La Fiesta de los Colores. Ahí me acuerdo que estaba Wilmer Ramírez. Y estuve compartiendo, fue una experiencia maravillosa, pero me acuerdo que Carmelo Castro me decía, es que tú no sirves para esto ahorita aquí, tú lo que sirves es para hacer un menudo o un chamo. Y dicho y hecho, le tiré, me acuerdo que estábamos haciendo expresión corporal y nos lanzábamos las bolas, las pelotas y todo esto, el balón este grande que se utiliza en teatro, y se lo pegué a Carmelo Castro en la cabeza y me fui.
y como que su voz fue una profecía, su voz, que a los 3 días, como te conté, me fui a un casting para una propaganda con mi mejor amigo del Valle, que se llama Rubén Bastardo, y voy al casting, estábamos haciendo el casting para un chistrí, Pepito, algo así, y me dice Rubén y otro compañero que estaban haciendo un casting para entrar a Los Chamos. Y yo le dije, no, vayan ustedes. Pero lo que pasa es que ellos me tenían que dar la cola, el aventón aquí en México, la cola en Venezuela, para llevarme al Valle, a mi casa. Entonces los acompañé a fuerza. Y cuando llego al casting, está Rudy La Scala con una guitarra, cantando, probando una fila inmensa. Estaba Carlos Arriaza en esa fila, estaba José Vieira, estaba muchísima gente haciendo la fila para buscar al nuevo chamo. Y mi amigo se pone en línea, pero se me queda viendo Rudy La Scala. Rudy La Scala se me queda viendo y me dice, ven acá, amiguito. Y yo me acerco y Rudy me dice, ¿tú cantas? Y yo le dije, claro, yo canto, porque él era jefe de la escala musical donde yo estaba en los póker. Lo que pasa es que no me identificaba, pero me hace una prueba. Pero yo no quería estar en Los Chamos, pues por lo que me pasó con Menudo, no quería estar. Y me hace la prueba y yo entonces me puse a cantar un corito de la iglesia para ver si me decían que no. Y me pongo a cantar, Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En ese momento agarra la guitarra Rudy y se acerca a hablar con Esteban Trapielo, que era el manager de Los Chamos, Rubén Ferrer, Henry Landa, que era el coreógrafo. Y se ponen a hablar, a cuchichear, no sé qué cosa, lo otro, conversando. Y llega un momento que se me acerca Rudy y me dice, mira, yo necesito hablar contigo. ¿Te gustaría estar en Los Chamos? Y yo le digo, no. Y bueno, se me acerca, empiezan a hablar conmigo, me meten a la habitación, nuevamente me muestran un traje y yo como que recordando todo lo que me pasó con Menudo, yo no, hasta que Rudy La Scala me lleva hacia el balcón en el lugar donde estábamos y me dice, te voy a decir algo, va a haber mucho dinero. Y yo dije, sí. Como que me llamó la atención lo de emprender y tener algo que me diera dividendos, y por eso entré a Los Chamos. Ahora, entró a Los Chamos y el problema seguía con mi papá. Mi papá no quería, entonces fue muy difícil. Fue Rudy La Scala a mi casa a hablar con mi papá, con Esteban Trapielo, Rubén Ferrer. Y mi papá, me acuerdo que estaba dormido y en interiores los sacó y los persiguió y los botó de la casa. Pero mi mamá sabía la pasión que yo tenía, el amor que tengo por todo esto del arte, y firmó por mi papá, me preparó la maleta, hablamos con todos y me fui sin la autorización de mi papá. Y pues llegué a México y todo fue totalmente distinto, existió mucho respeto. En México se convirtió Los Chamos en un fenómeno sociológico, un estadio Aztecas de México con 110,000 personas. Eso es maravilloso verlo, sentirlo. Y tantas plazas. Llegué a México y 3 años después estaba en Venezuela. Solamente iba a Venezuela a hacer Sábado Sensacional para el siguiente día volver a viajar, porque darle la vuelta a la República Mexicana son más de 3 años y toda Centroamérica. Fue una gira intensa, extensa, llena de muchísimo aprendizaje, al igual de muchísimas cosas negativas. Fuera de Venezuela, el Chamo Gabriel lo esperaba el escenario que necesitaba, México, un país donde experimentó el torbellino de una exitosa gira en 1983. ¿De qué modo impacta, Gabriel, en tu personalidad ese éxito y esa fama en un país como México que es tan difícil conquistar?
Como te digo, Chamos se convirtió en un fenómeno sociológico, es una cosa impresionante. Y pienso que cualquier niño, yo tenía en ese momento 14 años, para un niño de 14 años vivir ese éxito a plenitud, que de repente antes para controlarte a una chica tú tenías que hacer marionetas, no sé qué inventarte para poder conquistar a una chica. En ese momento eran miles de mujeres que se te acercaban, que querían estar contigo, que te abrazaban, que nada más que en un tronar de ojos todo cambiaba. Fue algo, un antes y un después en todos los sentidos, y pues uno se sentía extraño. Era como también como una diversión, porque éramos niños, pero a la vez empezó que el transcurrir del tiempo conectamos con la explotación monetaria, ¿no? Que nos tenían totalmente sobreexplotados, trabajábamos casi interdiario, a veces nos daban hasta alcohol o licor para nosotros poder mantenernos, y otro tipo de sustancias para poder cumplir con una gira tan extensa y tan comprometedora. Lleno de adrenalina y sed de triunfo, el Chamo Gabriel se vio envuelto en una espiral que lo llevó directo a la fama, pero también lo hizo caminar por senderos equivocados. Nosotros caímos en drogas, en alcohol, y todo fue como que lo sabían ciertas partes de estas personas de la empresa, y es como te dije, para mantenernos para poder mantenernos y poder cumplir con esta gira tan comprometedora, tan fuerte, ¿no? Que no teníamos nada de descanso. Era día tras día, concierto, medios, y pues también éramos unos niños, 6 niños que quizás cometimos imprudencias, ¿no? De una u otra manera. Fueron casi 4 años que solamente vivíamos en hoteles, y eso nos llevó también a hacer un poquito de locuras. Mira, hacíamos un concierto y después era trasladarnos en un autobús, como decirte, a otra ciudad. Llegando a la ciudad era hacer, porque en esa época no era como las redes, ¿no? Teníamos que visitar todas las emisoras de radio, las revistas, los medios de comunicación, televisoras, y era totalmente era muy fuerte. Y después ahí en la noche hacer un concierto para que así se repitiera continuamente. Y la explotación viene que a la hora que nosotros queríamos cobrar, hasta nosotros le debíamos a la disquera. Ahí está la explotación. Teníamos una película que batió récord de proyección en la República Mexicana, con más de 6 meses de exposición, y resulta ser que cuando nosotros llegábamos a Bárcenas Ríos, al lado de Radio Caracas Televisión, que estaba Velvet de Venezuela, a cobrar, a buscar lo que nos tocábamos, porque supuestamente los 6 chamos éramos socios, nosotros le debíamos a la disquera. Entonces ya no era un juego, no era una diversión, era una explotación que ya no nos estaba gustando. Ya nuestros padres no estaban de acuerdo, y el papá de Walter, Will y Winston, junto con el papá de Argenis, decidieron ya sacarlos de la agrupación, y de ahí se vino a pique los Chamos. Vino otra alineación, donde estuvo Adolfo Cubas, Henry Madía, Cristóbal, Johnny, mi persona y Enrique Caucelo, que son chamos segunda generación, pero ya no fue lo mismo, todo cambió. Supuestamente ya también estaba supuestamente canalizado ese problemita que no estaba bien claro sobre la explotación, pero seguía y todo fue, todo declinó, todo se terminó. En el año 1983, el venezolano participó en la película Secuestro en Acapulco, compartiendo rodaje con la cantante Yuri y con María Antonieta de las Nieves. Pues mira, esta película fue algo maravilloso. Fue mi primer contacto así directamente, como sentir que es ser actor, que en este caso también era Gabriel. Bien, compartir con María Antonieta de las Nieves, Lucila Mariscal, Yuri, fue una experiencia maravillosa junto a mis compañeros.
Secuestro en Acapulco, se llamaba la película. Al principio, Yuri y mi persona como que no encajábamos, había como una antipatía, algo pasaba. Pero me acuerdo que una vez estábamos comiendo y yo me le quedo mirando, yo digo, está guapa, muy guapa la güera, Yuri. Y entonces me le acerco, empezamos a hablar, ella me habla, conectamos y empezó a nacer un amor muy bonito, ese amor que es de manitos calientes, ese amor que es hermoso, ese amor que cuando nos separábamos o ella me acompañaba al aeropuerto y llorábamos juntos porque ya tenía que viajar a Venezuela y entonces eran las llamadas por teléfono, los encuentros. Yo podría decir que Yuri fue mi primer amor, totalmente, y fue algo muy hermoso. ¿Sabes? Que pasó algo muy bonito. Aprendí a conectar con la familiaridad dentro de la relación. Su mamá me quiso mucho, pero el papá no me quería. Y entonces era ese conflicto. Yo me quedaba, cuando los chamos se iban, yo me quedaba en un motorhome al lado de la casa de Yuri compartiendo. Y bueno, pasaron cosas que el papá no quería que yo estuviera con Yuri, pero yo insistía, la mamá me apoyaba. Entonces era ese amor hermoso, un amor muy bonito, muy bonito. Es hora de un cambio radical. Hoy más que nunca llevamos el estilo en cada paso, más actitud, más identidad, más radical. Calzado Radical. Orca Química, protección para tus techos y paredes. ¿Por qué termina tu relación con Yuri? Pues fíjate que en ese momento Yuri como que ya tenía mucha presión en su casa. Ella me pusieron como una decisión, ¿no? Que tenía que irme a México a buscar más seriedad con la relación porque ya estaba distanciado. Y en ese momento empezaron los rumores de que yo estaba saliendo con Carolina López en las revistas. Solamente hacíamos fotos los chamos con Carolina López y después entro en la novela Cristal y empiezan esos rumores de la relación con Gigi. Y ahí pues Yuri se entera y se termina la relación. Sin experiencia como actor en televisión, el Chamo Gabriel fue incorporado en 1985 al elenco de multiestrellas de la telenovela Cristal, desatando una ola de críticas negativas sobre su desempeño. Yo entro a Cristal porque en ese momento, cuando yo entro a Cristal, yo no tenía idea de ser actor. Yo era cantante, yo venía de Los Chamos y en ese momento en Sonográfica, para promocionar los cantantes, bien, los hacían a través de las telenovelas, como lo hace Carlos Mata, como lo hacían Rudy La Scala, que cantan los temas, Balbino, todos los cantantes de ese momento. Yo estaba lanzando mi primer disco como solista y en ese momento Velvet, José Pajés, se comunica con Juan Lamata y con Arquímedes Rivero y como que me hacen un casting, pero era para promocionar más la canción del disco Piensa en mí que yo lancé. A mí me preguntan si yo quería asumir el personaje y yo dije, bueno, si me he enfrentado a público, hice la película de Canta Chamo, hice lo otro, ¿por qué no? Pero cuando me entro a la telenovela Cristal me doy cuenta de una gran realidad, que para ser actor tienes que tener preparación. Para ser actor tú tienes que respetar una vida que vas a interpretar. Y llego y me consigo con grandes primeros actores, Raúl Amundaray, Lupita Ferrer, Carlos Mata, el staff tan grande de primeros actores y tener un director como Daniel Farías, montándome y direccionándome en una escena y de repente vas acá, agarras el periódico, agarras el jugo de naranja y te sirves. Entonces como que los movimientos, el acercarme, el encontrar sin tener preparación, pues puse la torta.
puse la torta, pero al instante de poner la torta, porque decirte que los primeros 3, 4 capítulos yo repetía hasta casi 50 veces. Y ya por los pasillos de Radio Caracas decía, ahí viene el fastidioso ese, si va a grabar Gabriel, esto va a terminar como a las 10 de la noche. Pero resulta que en esas 2, 3 semanas de encontrarme y tratar de alinearme, empezó a nacer en mí el amor a la actuación. De hecho, los últimos capítulos ya estaba totalmente natural, tranquilo, seguro, todo estaba fluyendo bien, pero ya el hacha estaba dada. La pluma de Delia Friallo escribió la muerte del chamo. Cuéntanos qué te dijo Arquímedes Rivero para justificar la salida o la muerte de tu personaje. No, me dijo Frijolito, tienes que morir. No ibas a morir, pero tienes que morir. ¿Qué me decía Arquímedes Rivero? Después que me preparé, porque estuve casi un año trabajando con Nelson Ortega y fue difícil, de verdad, no fue fácil mi preparación. Lloré, trabajé porque le agarré tanto amor a la actuación que yo no me quería quedar así. Pero después que estaba preparado, tocaba puertas y todos me las cerraban. Me la cerró Arquímedes, me la cerraron en Venevisión. No me querían ni como actor de radio. Es la verdad, no me querían ni como actor de radio. Entonces la única manera de yo sacarme esta espinita que tenía por dentro, de reencuadrarme y volver a establecerme como actor, era saliendo de Venezuela. Y fue la mamá de Yuri que me empezó a representar y entré en la telenovela Quinceañera, que se convirtió en otro fenómeno sociológico. Ahí todo cambió, ahí pude manejar una actuación con libertad, conectando con el personaje, con mis diálogos internos. En ese momento sí se vio un actor. Desde ese momento empezó el actor Gabriel Fernández. En esas telenovelas te presentan como el chamo, ¿no? ¿Te costó acostumbrar al público de México a decir chamo y no chavo? Mira, tienes toda la razón. Si me decían el chamo ahora pensándolo bien, es que estamos hablando de 40 años atrás, casi 40, no, como 38 años atrás. Y si me decían el chamo. El chato creo que era Armando Araiza y Memo era Sebastián Ligarde. Mi parte era pelear contra esa pandilla, ahí estaba mi parte como interpretación, bien, y también andaba en vicios dentro de la serie, pero en la serie era un vicioso, bien, de la pandilla que se reencuadra a través de la interpretación dentro de este trabajo en Quinceañera. Cuéntanos un poco sobre la experiencia con Thalía y Adela Noriega. Mujeres maravillosas, hermosas. Yo tuve, no tanto con Thalía era regular el encuentro, pero sí con Adela Noriega conversé mucho y, y nos hicimos muy buenos amigos. De hecho, compartimos mucho en Ecuador, junto con su mamá, su hermana. Excelente amiga. Lamentablemente perdí la comunicación con ella, pero lo que puedo decir es que es una mujer extraordinaria, con unos ojos, con unos ojos que emanan una luz tan hermosa. A mí me encantó compartir con ella. ¿Qué representó tu avance artístico al hacer Quinceañeras? Pues mira, mi avance artístico, yo estaba totalmente muerto, sepultado, con pala de cemento y concreto totalmente, o sea, estaba totalmente hundido como actor, y Quinceañera fue el poder resurgir y demostrar que sí puedo ser actor, que el esfuerzo, el trabajo, la preparación tuvo su momento de dar algo, de dar un resultado que es la pasión y el respeto que ahora tengo hacia la actuación, hacia el intérprete. Demostrar que sí soy actor. Y eso se cumplió, estimado Luis, porque fíjate que te voy a decir algo, no sé si estaba en tus preguntas, pero estando en Quinceañera, yo me traje a Astrid, porque ya éramos novios en Venezuela, y me traigo a Astrid. A Astrid le da en México hepatitis y
yo sentí que también tenía hepatitis, ya estaba en los últimos capítulos de Quinceañera. Astrid se va a Venezuela, yo me voy a Venezuela una semana después, y cuando llego, ya Astrid se estaba recuperando, a Astrid le había dado hepatitis B, a mí no me dio hepatitis, no sé por qué, pero decidí pasar a cobrar los royalties de Cristal, los poquitos royalties de Cristal. Y cuando estoy por los pasillos de Radio Caracas Televisión, me consigo con Juan Lamata. Y Juan Lamata me ve y me dice, oye, te estoy viendo en la telenovela Quinceañera y qué bien estás, te quiero dar una oportunidad. Y el señor Juan Lamata en ese momento me hace la propuesta en esa misma semana que ya tenía que volver a México para otros proyectos y me da un personaje muy bueno. Entró en la novela Alma Mía, bien, que en esa novela estaba Noelia Arteaga y Carlos Montilla como protagonistas y yo entraba en un personaje pequeño. Yo creo que era un personaje pequeño pero con fuerza, pero querían probar si en verdad, si era realidad que yo tuve un cambio como actor. Y termina, en esa novela Alma Mía, termina mi personaje teniendo muchísima fuerza. Tanto así que se convirtió en el personaje protagónico juvenil de la novela Alma Mía. Terminando la novela Alma Mía, en ese momento entro a Amanda Sabater y de Amanda Sabater directamente entro a protagonizar la telenovela El Engaño. Entonces, fíjate, estimado Luis, la perseverancia, cuando a veces puedes caer en una fosa sin salida, en ese momento donde te matan, donde los haters, la prensa, es totalmente amenazadora, como dándote el ultimátum que de aquí ya no hay salida. La perseverancia tuvo un logro, la pasión y el amor por esto que respeto y respetaré hasta el día de mi muerte, el ser actor, lo pude demostrar y en menos de un año y medio ya estaba protagonizando. Para sorpresa de las mentes suspicaces, en 1989 encabezó el elenco del Engaño, compartiendo protagónico con Gigi Sancheta. Pero la actriz es sacada abruptamente de la accidentada telenovela. Mira, yo siempre he querido a Gigi muchísimo. Gigi para mí es una mujer súper especial. Yo tuve una relación con Gigi de 2 años y medio o 3 años, casi lo mismo que estaba con Yuri, también lo estuve posteriormente con Gigi y para mí es una mujer muy hermosa. Ahora, que ella sale del Engaño, yo creo, tengo entendido que ella sale del Engaño por una situación de contratos entre Radio Caracas y Venevisión. Parece ser que el manager de Gigi Sancheta firmó con Venevisión y entonces entraron como una contrademanda, entonces tuvo que salir de inmediato Gigi de la novela. A mí me agüitó, o sea, me puso triste esa situación. Pero entró Milena Santander, que también es una excelente mujer, una gran actriz, que la quiero mucho y respeto mucho. Pues es que Milena es un amor, igual Gigi. Milena cuando llega con esa sonrisa, que quien conoce a Milena sabe cómo es Milena, que tiene un corazonzote, un carisma tan grande que con el primer abrazo ya entró la química y empezamos a restablecernos bajo la pluma de Alberto Gómez, se empezó a hacer la magia y pues hasta el final. Descrito como una persona con vocación de rebeldía, la prensa de los años 80 puso el foco en el Chamo Gabriel, generando matices de opinión que el artista atribuye a la etapa de su juventud. Pues fueron momentos, las hormonas, la inseguridad, los excesos que ya tenía, que me atrapaban desde los chamos, que seguían dando lugar ya como solista, ya como actor. Ahora, bueno, las relaciones, era muy pícaro. En ese momento tuve la oportunidad de estar con varias actrices. Ahora los escándalos se daban porque donde hay exceso, donde hay inmadurez, por supuesto, van a haber escándalos. Lo más escandaloso que leí de mí. Fíjate que nunca lo conté. Yo una vez, en esos momentos de exceso, yo me acuerdo que fuimos a la inauguración, creo que fue de un casino, estábamos en Margarita, bien, y entonces ahí me pasé con alcohol,
con excesos. Y aparte de que me llevé un smoking, me puse unas medias deportivas que me acuerdo que Rodríguez de La Rochela, ¿cómo se llama él? Carlos Rodríguez de La Rochela me sube los pantalones y se ven las medias, y las medias eran impares deportivas. Yo con un smoking me monto, pero no sé qué me pasó con tantos excesos, y para mí eso fue muy vergonzoso, que me monté en una mesa a cantarle a Marieta Santana, a cantarle, a decirle te amo, y me puse a cantar, y el siguiente día los titulares y todo, pero es que yo me sentía mal porque me pasé. También habían escándalos que eran inventados. Algunos los inventaban porque ya era como agarrar en ese momento e inventar también escándalos, como lo del camerino, que estaba haciendo yo el amor en un camerino con X actriz. Eso fue un invento. Con una etapa oscura que dejaba atrás, Gabriel potenció su talento en 1993, al lado de la actriz Coraima Torres, con quien protagonizó el superéxito Dulce Ilusión, ganándose el respeto de la industria. Fue un crecimiento muy grande estar en Dulce Ilusión. Trabajar con Coraima Torres. Coraima Torres es un amor, es una gran profesional, y la química que había entre nosotros era muy bonita. Muy, muy bonita, y todavía bonita, porque yo quiero mucho a Coraima. Coraima y yo somos muy buenos amigos. Cuando podemos nos escribimos, nos mandamos saludos. Y Dulce Ilusión fue una producción hermosa. Fue la primera telenovela con tener dibujos animados, vivir esa experiencia, ese trabajo, y también de una u otra manera Dulce Ilusión se convirtió en un fenómeno sociológico, se vio en muchísimos países, y gracias a Dulce Ilusión, Coraima y mi persona tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos, ir a países en Centroamérica, y fue muy aceptada en muchísimas partes. Luego de tantos vaivenes emocionales, el cantante y actor se estableció sentimentalmente con Astrid Gruber, con quien formó una familia. Ok, el enamoramiento con Astrid nace en una propaganda. En ese momento estaba Carlos Arriaza, Dos Modelos, y yo veía a Astrid desde lejos y yo decía, qué mujer tan hermosa, tan hermosa. En ese momento yo pude tener un contacto con ella, hablamos un momento nada más, y nada, hasta ahí quedó, pero pasó el tiempo y yo estaba echándole los perros a su hermana, Carolina Cristancho, en ese momento, y resulta ser que un día yo voy con un ramo de flores a llevárselo a Carolina, y en ese momento Carolina me tira la puerta y me dice que me vaya de la casa y que no sé qué cosa, porque Carolina tenía novio, y yo de loco fui como a conquistarla, y pues resulta ser que cuando yo llego a mi casa, bien, cosa que yo no sabía, que la que yo conocí en el casting era Astrid, que Astrid era la hermana de Carolina Cristancho. Entonces cuando yo llego a mi casa, mi mamá me dice, oye, aquí llamó una chica diciendo que jamás me acerque por su casa, y me dijo esto y esto. Entonces yo le dije, ok, muy bien, déjame que ya la voy a llamar y la voy a poner en su lugar. Entonces llamo, y quien me sale por el teléfono es Astrid. Entonces, en ese momento, cuando conecté con la voz de Astrid, yo me enamoro de la voz de Astrid por teléfono. Y le estoy diciendo, oye, mira, dile a tu hermana que no sea tan falta de respeto, que cómo le va a decir a mi mamá. Y él dice, no, disculpa, fue algo así, pero... Y yo le digo, no, discúlpame tú a mí por estar gritando. Y desde ese momento, Luis, empezó a nacer el amor por teléfono. Estuvimos un año hablando por teléfono. Yo tenía mi novia, ella tenía su novio, y seguíamos hablando. Resulta ser que terminé con Gigi. En ese momento, ella por casualidad terminó con su novio, y decidimos encontrarnos. Y cuando ya nos encontramos, nos conocíamos tanto por teléfono, que cuando ella me ve, ya sabía todo de mí y yo sabía todo de ella.
Y fue en ese preciso día que nos vimos que empezó ese amor tan bonito. Has llegado a confesar de forma valiente que tus infidelidades acabaron con tu matrimonio. ¿Lo sigues creyendo? Sí, pasaron cosas. También no solamente, no fue una infidelidad, que se diga, si fue la distancia la que mató la relación entre Astrid y mi persona. Resulta que yo me voy a Ecuador, me quedo 6 meses en Ecuador. Cuando regreso de Ecuador, Astrid sale y se va para España a grabar La Loberida y estuvo casi 1 año en España. Entonces toda esta distancia y también comentarios que salieron en ese momento de que yo tenía una relación en Ecuador, enfrió toda la situación de nosotros. Y pues también viví momentos de exceso que quizás Astrid no soportó y cayó a tierra esto que fue el amor más bonito de mi vida. Pues en el momento que yo me divorcio, que quedo en un estado de depresión, de soledad, porque Astrid se lleva a mis hijas fuera del país, ella se radica en Miami y después de estar 4 o 5 años casado, teniendo una familia tan bonita, pues me quedé en un lugar muy oscuro. Yo trataba de disimular todo, pero era muy oscuro ese lugar. Estaba en total depresión y con excesos. Resulta ser que me comenta un amigo de la infancia de que Yuri se metió a cristiana. Y yo digo, ¿cómo que Yuri va a ser cristiana? Por favor. Si yo la conozco, cómo es, rumbera, esto, lo otro. Tengo que verlo con mis ojos, que Dios le cambió la vida. Y de hecho, las entradas que me dan mis amigos, yo las rompo. Pero en el momento que me estoy bañando, digo, ¿será verdad que cambió? Y sin darme cuenta ya estoy manejando mi carro y digo, sí, ¿será que cambió? Y ya estaba en la puerta del Nuevo Circo, del estadio del Nuevo Circo, y me consigo con Sergio Novelli, que Sergio Novelli me dice, pasa, hermanito, qué bueno que estás aquí. Que yo digo, ¿qué es esto? Y ya sin darme cuenta, o propósito de Dios, que estaba en la primera fila para ver a Yuri en ese momento. Y cuando sale Yuri al escenario, yo empiezo a ver a otra mujer. Veo una mujer que tiene algo especial, que emana una situación tan hermosa. Y cuando sale su esposo y empieza a hablar del testimonio de Yuri, pues yo digo, sí, estoy de acuerdo con el testimonio, de los excesos, de cómo ella vivía. Pero entonces empieza a hablar en positivo de cómo cambió su vida y cómo Dios está transformándola y haciendo algo tan especial en ella, que yo digo, wow, esto está bonito. Y también está bonito porque todos los que estaban en el Nuevo Circo me decían, te amo, te amo, te amo. Y no entendía eso de tanto te amo. Y llega un momento que Yuri le dice a mi amigo, a mi amigo de mi infancia, le dice Yuri a mi amigo, Gabriel está ahí, ¿verdad? Y ella mi amigo le pregunta a ella, ¿cómo tú sabes? Porque Dios me dijo en el avión que Gabriel iba a estar aquí. Entonces me llaman y me llevan al camerino y cuando se abre la puerta me sale Rodrigo y me dice, te amo. Yo digo, ¿qué pasa aquí? Y llega un momento que empezamos a hablar, ellos me hablan de Dios, lo otro, me devuelvo a sentarme porque hay otra parte del show y Rodrigo da unas palabras y me dice, hay alguien aquí que levante la mano el que quiera aceptar a Dios. Todos muchísimos lo levantaron en el Nuevo Circo y cuando me doy cuenta yo la tenía levantada. Y en ese momento empezó un antes, ahí sí empieza un antes y un después en mi vida. Dios tomó control en mi vida, todo empezó a cambiar y jamás voy a olvidar ese día porque ahí empezó a nacer una nueva criatura. Yo me llamo Gabriel, pero desde ese momento el Gabriel de ahora es gracias a ese poder espiritual que dio un vuelco en mi vida, un cambio en mi vida, el volver a sentir el amor dentro de mí cuando reinaba pura oscuridad. Entonces, algo maravilloso cambió en mí, que los excesos murieron, que murió todo eso, que murió la parte del Gabriel mujeriego
y empezó a nacer un respeto hacia mi persona, a amarme a mí mismo como persona. Como dice Dios, ama a Dios sobre todas las cosas y ámate a ti mismo como persona. Empecé a amarme, a conocerme, a encontrarme y tener respeto a un Dios superior. Y ahora, ¿cómo te ha ido como padre? Pues es la bendición más grande que me puede dar, me pudo dar mi Dios. Tengo 3 hijos maravillosos que amo con todo mi corazón. Son la luz, el motor de mi vida, sentir su voz, sentir que hay esa conexión padre-hija, padre-hijo, Stephanie, Scarlett, Gabrielito. Es abrir mis ojos y decir, hay amor. Hay amor, primero el amor a mi Dios Padre y el amor a mis hijos es una de las grandes bendiciones que me mantienen vivo en cada momento, alegre en cada momento. Y para cerrar, ¿qué le dices a Venezuela? ¿Cuáles son tus palabras? Para Venezuela, pues mi corazón está en Venezuela. Yo amo, respeto a Venezuela. Mi deseo y mi mayor sueño es pronto regresar y sé que pronto voy a regresar a caminar por mi tierra, a estar en contacto con mi gente, porque sé que va a haber un cambio muy pronto, va a haber una situación muy hermosa que va a marcar la diferencia y va a ser la Venezuela de siempre, la Venezuela de todos. Residenciado en México, Gabriel Fernández sigue activo en el mundo artístico, con su propia productora generando contenidos en plataformas digitales y siendo mentor de nuevos talentos. Su vida es un testimonio de cómo un chamo de los años 80 pudo navegar los altos y bajos de la fama y encontrar su propio camino. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung, Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Radical Shoes, es hora de un cambio radical. Calzado radical. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Intilac, tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.